Esta anécdota es algo corta, pero quiero contarla porque se trata de un tema bastante recurrente entre las personas que viajan por carretera. Es una anécdota que le ocurrió a su servidor hace 11 años. El tiempo pasa volando, pero cada que recuerdo lo que sucedió, me transporto hasta ese momento como si estuviera pasando ahora. Conocí a una chica en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en una capacitación de uso de silla de ruedas. Allá coincidimos. Como ustedes saben, soy de San Francisco del Rincón y ella era originaria de Tonalá, Jalisco. Yo fui a tomar el curso y ella estaba ayudando a la impartición del mismo. Al finalizar el curso, intercambiamos nuestros números de celular para seguir en contacto, y así lo hicimos. Diario platicábamos vía mensaje de texto o por llamada, hasta que un día decidí ir a visitarla. Le pedí a mi primo que me hiciera el favor de conducir. Él no quería muy bien, porque nunca había manejado fuera del estado, y menos de noche, como lo teníamos planeado. Al final, todo se organizó bien y nos fuimos. El viaje de ida transcurrió con normalidad. Todo bien en la carretera y mucho mejor cuando llegamos. Pasamos allá 2 días y tomamos el camino de regreso cuando ya estaba entrando la noche. Veníamos platicando sobre la visita en tierras jaliscienses, sobre música, un poco de todo, para pasar el rato, menos de cosas de miedo. Cuando de repente, en un abrir y cerrar de ojos, vimos como un hombre se atravesó caminando, llevando su bicicleta a su costado. Casi pudimos sentir cómo golpeábamos con el cofre del carro la llanta delantera de la bicicleta. Mi primo quiso esquivar y giró el volante un poco, al tiempo que yo volteaba para ver cómo estaba ese hombre, pero no había absolutamente nadie. Mi primo y yo nos quedamos en shock. Nos volteamos a ver y a la vez nos preguntamos, ¿tú también lo viste? Ambos confirmamos que lo habíamos visto y no encontramos explicación lógica, pues ¿quién pasaría en plena carretera a esas horas de la noche? Pero más aún, ¿cómo atravesó el muro de contención que dividía la carretera? A nuestra izquierda, el muro de contención, y a nuestra derecha, hectáreas de sembradíos que no tenían nada de cosecha. Era imposible que alguien anduviera por ahí, pero lo vimos y sentimos como si hubiéramos chocado con la llanta delantera de su bicicleta. ¿Quién o qué sería? No lo sabemos, pero sucedió y sigo sin poder darle una explicación. Vivo en la comunidad del Maguey, en San Francisco del Rincón. Tengo poco que me fui a vivir para allá, y la manera de trasladarme cuando voy al centro es en mi moto. Mi recorrido siempre es por la carretera principal que atraviesa la comunidad y doy vuelta por el famoso puente de las ovejas. Es el camino que recorro cada que voy o vengo. Pero un día venía del centro. Ya era tarde, eran como las 9 de la noche y estaba comenzando la lluvia. Casi no había tráfico y ya estaba bastante oscuro. Justo en el puente hay un altar y una cruz en señal de que alguien falleció ahí. Y al momento que pasé, miré de reojo de mi lado derecho una sombra parada. No se le distinguían facciones,
Solo era una sombra. Miré por el retrovisor y esa sombra había desaparecido. Esto lo cuento con mucho respeto, pues no puedo afirmar que lo que vi sea la aparición de la persona que ahí falleció, ni tampoco decir que no lo es. Simplemente, esa sombra estaba ahí. Yo era una persona bastante escéptica en el tema de lo paranormal. Jamás me había pasado nada, y aunque muchas personas que conocía me contaban sus historias de lo que les había tocado vivir, yo siempre decía, hasta no ver, no creer. Pues me tocó ver, y casi me da un infarto cuando sucedió esto que les voy a relatar. Uno de mis tíos nos invitó a festejar su cumpleaños en su palapa, la cual estaba ubicada a las afueras de la ciudad, y había que tomar la carretera para llegar al camino de terracería que conducía hasta el conjunto de terrenos en donde estaba ubicada. Por la lejanía y por las pocas construcciones que había en esos terrenos, el lugar era bastante tranquilo y relajante. Nadie nos molestaba y de vez en cuando la familia se reunía allá para hacer una carne asada o hacer algún festejo. Esto obviamente de día, pero de noche el panorama se tornaba bastante diferente. El festejo comenzaría por la tarde-noche. Llegaron los invitados y todo transcurrió de manera normal. Pero pasadas las 12 de la noche, algunos familiares comenzaron a retirarse, argumentando que era mucho camino que recorrer y otros que les daba algo de miedo transitar por ahí a altas horas de la madrugada. Como les dije, yo era escéptico y como me había ido en mi carro junto con dos amigos, nos quedamos otro rato con mi tío. Él se quedaría ahí en su palapa con su familia, por lo cual no se preocupaba por irse. Pero ya como a eso de las 2 de la madrugada, decidimos irnos, siendo honesto, ya algo tomados, pero aún en condiciones de manejar. Mis padres y mis hermanos tenían como 1 hora de haberse ido, y ya solo éramos mis amigos y yo con mi tío y su familia. Él se ofreció a acompañarnos hasta el final del camino de terracería en su camioneta, y después se regresaría. Pero le dije que no, que estábamos bien y que mejor se quedara con su familia. Nos despedimos y comenzamos el camino de regreso. El viento comenzó a soplar demasiado fuerte. El ambiente cambió por completo de un momento a otro. Se sentía muy helado y todos lo notamos a la vez. Nos volteamos a ver ya un poco nerviosos, cuando casi a la mitad del camino de terracería vimos una figura humanoide que atravesó de un lado a otro del camino. De momento pensé que lo había imaginado por lo nervioso que ya estaba, pero uno de mis amigos preguntó, ¿lo vieron? ¿Vieron eso que cruzó el camino? Mi otro amigo contestó que sí, bastante asustado, y yo solo asentí con la cabeza sin quitar los ojos en el camino. Esa figura que vimos parecía ser una persona desnuda, pero caminando con sus 4 extremidades como si fuera un perro. Pasó demasiado rápido y se perdió entre el pastizal que había a los costados del camino. De repente se escuchó un fuerte gruñido que nos congeló la sangre y un fuerte golpe en el techo del carro, como si algo hubiera caído encima. Y así era. Esa cosa estaba justo arriba de nosotros. Saltó y comenzó a correr a un lado, a la par,
con sus 4 extremidades. Comenzamos a gritar y yo pisé el acelerador a fondo mientras esa cosa nos seguía, hasta que sin más se frenó soltando una carcajada junto con un gruñido y se volvió a perder entre la hierba. Terminamos el camino de terracería y mis amigos y yo no sabíamos qué decir. Hasta lo tomado se nos bajó. Conduje por la carretera hasta llegar a una gasolinería. Nos bajamos y nos dirigimos al baño. Cuando uno de los despachadores me preguntó que si todo estaba bien, le dije que sí, para no contarle lo que había pasado. Pero me volvió a preguntar: ¿estás seguro? Andan los 3 muy pálidos. Al ver que era notorio nuestro susto, le conté lo que habíamos visto en el camino de terracería. Creí que se burlaría, pero respondió: ustedes no son los primeros en ver esa cosa. Muchos lo han visto. Unos dicen que es un demonio que habita en esos terrenos, y otros que es un nahual que ronda la zona. Tienen suerte de no haber perdido el control del carro. Si no, quién sabe qué les hubiera sucedido. Ahora creo en lo paranormal y en esos sucesos que a veces, por más absurdos o ilógicos que parezcan, son reales. Seguimos yendo a la palapa de mi tío de vez en cuando, pero desde esa vez siempre me retiro temprano, antes de que anochezca.